Hola a todos, sean bienvenidos. Somos Zona Crítica y el día de hoy hablaremos de una herramienta que literalmente salva vidas, el triaje en urgencias. Las claves para salvar vidas. Entonces, según la OMS, un triaje efectivo reduce la mortalidad en las emergencias y en las urgencias hasta en un 40%. Entonces, en este video vas a aprender qué es, cómo aplicarlo y los sistemas de clasificación más usados en el 2025. Muy bien, empecemos. Ahora empezamos definiendo qué es el triaje. Básicamente la palabra triaje proviene del francés trier, que significa clasificar. Entonces, esto lo entendemos como un proceso de priorizar a pacientes en las urgencias según la gravedad de su condición. Entonces, no se trata de atender al que llega primero, como se hacía antes durante las primeras guerras que se llevaron a cabo. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, se empezó a clasificar a los soldados según su gravedad y no según su orden de llegada, ya que entonces quienes más lo necesitaban, pues podían esperar horas y horas y fallecer esperando la atención. Entonces, básicamente el objetivo es claro, salvar el mayor número de vidas con los recursos disponibles, muy bien. Entonces, el objetivo es optimizar recursos y salvar vidas, básicamente. Entonces, empecemos con los principios y las categorías del triaje. ¿Qué es esto de los principios? Básicamente, con los principios me refiero a los tres pilares que están viendo acá, que pues básicamente se basa en lo siguiente, en una evaluación rápida. ¿Qué es esta evaluación rápida? Esto es, lo utilizamos para determinar en minutos el estado de un paciente, qué tan grave es el estado o la condición de este paciente que me ingresa. Mientras más rápido y más óptimo sea, mucho mejor para la supervivencia del paciente. Clasificación por prioridad. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es asignar una categoría según la urgencia. Una vez que yo evalúe al paciente y sepa qué tan grave está, voy a clasificar la prioridad de este. Y la optimización de recursos, que esta es para garantizar que la atención llegue primero a los casos más críticos. Muy bien. Entonces, ahora existen muchas clasificaciones a nivel mundial y estas pueden ir cambiando según la institución o según el lugar, según donde te formes. Muy bien. Nosotros en el video de hoy vamos a basarnos de la clasificación según el ESI, que básicamente es el Emergency Severity Index, o en español el índice de gravedad de emergencia. Muy bien. ¿Por qué no pasamos esta? Porque hay muchos estudios que básicamente han analizado qué tanto se reduce la mortalidad de pacientes y la optimización de recursos en ciertas instituciones que utilizan esta clasificación y la verdad que el cambio es abrumador. Muy bien. Aquí les dejo igual la referencia para que se echen una leída de ese artículo porque es increíble. Entonces, básicamente esta clasificación tiene cinco ítems. Muy bien. Elegí 1, 2, 3, 4 y 5. 1 siendo la máxima urgencia, 2 una alta urgencia, 3 una urgencia moderada, 4 una urgencia baja y 5 el nivel mínimo de urgencia. Entonces empecemos definiendo cada uno. El ESI1, este es el más importante, es la máxima urgencia. Este paciente necesita una atención inmediata para salvar su vida porque de, de que su atención sea de forma inmediata depende que su supervivencia en los siguientes minutos. Muy bien. Los ejemplos más claros de esto que les puedo traer son un paro cardiorrespiratorio. Esto representa una emergencia máxima en su máximo esplendor. Muy bien. Un paro cardiorrespiratorio. Un trauma grave, por ejemplo, un paciente politraumatizado con un shock hemorrágico, atención inmediata. Una amputación de miembro. También, ¿qué pasa? Que en alguna patología en la que se pueda producir un daño irreversible que afectará para siempre la calidad de vida de nuestro paciente también debe ser atendida de forma inmediata, ya que muchas veces las amputaciones pueden volverse a corregir si estas se atienden durante su periodo de ventana. Muy bien. Un infarto agudo al miocardio fulminante debe ser atendido de forma inmediata. Un infarto agudo al miocardio ya diagnosticado. Un accidente cerebrovascular se atiende de forma inmediata. Una anafilaxia grave se atiende de forma inmediata igual.
¿por qué? Un parto porque es muy difícil que si no se atiende un parto de forma inmediata, el recién nacido, el recién nacido tenga la atención que necesita, que se amerita en ese momento, en el primer minuto de vida, el famoso minuto de oro neonatal, muy bien. Y esto reduce por mucho la supervivencia de este. Igual la madre podría sufrir consecuencias graves como el famoso código rojo, es el shock hemorrágico en la materna, muy bien. La eclampsia que en aquí ya no sería una vida, sino dos vidas igual a que estarían comprometidas, que es la mujer que convulsiona por culpa de cifras tensiones elevadas durante el embarazo. Muy bien. Ahora, continuamos con el ESI2. El ESI2 es la alta urgencia. Básicamente son los pacientes con condiciones potencialmente mortales que requieren atención en menos de 10 minutos. Recuerden, recuerden, ESI1, atención inmediata. ESI2, menos de 10 minutos. Los ejemplos más claros son un dolor torácico con sospecha de infarto o el miocardio. Ojo, sé que no se confundan. En el anterior es un infarto o el miocardio ya diagnosticado. Muy bien. Aquí es un dolor torácico con una sospecha, un dolor torácico con sospecha, no un infarto o el miocardio ya diagnosticado. Un accidente cerebrovascular con o sin síntomas neurológicos agudos. ¿Por qué coloco acá? Lo coloco en ESI1 y en ESI2, en ambos. Básicamente porque esta es la única entidad que podía estar en ambos. Pues, si bien en todas las literaturas que lean tiempo es igual a cerebro, es cierto, pero la clínica de un accidente cerebrovascular casi siempre suele ser muy clara, ¿no? Una hemiplegia de cualquier lado de los hemisferios, un deterioro neurológico agudo, muy bien, pero muchas veces se está viendo en muchos estudios que he estado analizando que hay accidentes cerebrales que tienen una clínica demasiado incierta. Entonces, cuando tú tengas esas clínicas inciertas, que tienes un deterioro neurológico, pero no ves que haya una focalización neurológica y tengas la duda, igual debes atender a ese paciente en menos de 10 minutos, ¿me entiendes? Una sospecha de accidente cerebrovascular. Ahora, una sepsis o una sospecha de shock séptico en fase inicial se atiende enseguida. Hay varias herramientas para saber cuándo debo sospechar de una sepsis o de un shock séptico. Muy bien. Un asma severa en crisis que aún no ha llegado a paro se atiende antes de 10 minutos. Un trauma moderado con potencial para un deterioro rápido, tipo un trauma abdominal cerrado sangrante, en 10 minutos máximo debe estar siendo atendido. Una hipoglicemia severa antes de 10 minutos y una hemorragia de vías digestivas altas. Muy bien, ahora el ESI3 es la urgencia moderada. Estos son los pacientes que requieren múltiples recursos diagnósticos o terapéuticos, pero que están hemodinámicamente estables. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que sí o sí necesita ser diagnosticado, sí o sí necesita ser tratado, pero que hemodinámicamente no está en riesgo de fallecer en las próximas horas, en los próximos minutos. Muy bien. Los ejemplos más claros son el dolor abdominal con una sospecha de una apendicitis o una pancreatitis. Si bien la apendicitis puede el apéndice reventarse en cualquier momento y generarte peritonitis, primero debes diagnosticarla, ¿no? O sea, tienes la sospecha, llega el paciente con el dolor abdominal, pero necesitas primero diagnosticarle. Para eso tienes menos de una hora, es de 30 minutos a una hora para atender una ESI3. Muy bien. Una fractura simple que requiere radiografía y tratamiento. Claro, llega un paciente con un, un trauma agudo, con dolor, con quizás una deformidad, pues tú sospechas de la fractura, pero la única forma de diagnosticar la fractura sí o sí es con una radiografía, ¿cierto? Entonces, esta radiografía debe realizarla antes de una hora. Una deshidratación moderada que necesita rehidratación intravenosa también atiéndela de 30 minutos a una hora. ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con la población pediátrica, en serio, mucho cuidado. Hay triajes específicos para la población pediátrica, ya que esto requiere una atención diferente. Muy bien. Ahora, una cefalea compleja que amerita evaluación neurológica de estudios también antes de una hora. Y una infección grave tipo pielonefritis también se atiende antes de una hora. Ahora, la ESI4. La ESI4 es una urgencia baja. Son pacientes que requieren una evaluación y tratamiento
requieren uno pocos recursos y que no están en riesgo inmediato de deterioro. ¿Qué pasa? Que en los anteriores, por ejemplo, una pielonefritis, si no la atiendes en cuestión de 1 hora, 2 horas, 3 horas, puede escalar a una sepsis. Pero, por ejemplo, una laceración menor que necesita una sutura, por ejemplo, esta que vemos en pantalla, no va a avanzar más de ahí, no se va a desangrar el paciente por esa laceración, pero por una infección grave sí puede pasar a sepsis, ¿me entienden? Entonces, esa es la gran diferencia, que acá tienes mucho más tiempo de que el paciente, el, el riesgo de que se deteriore de forma inmediata es muy, muy bajo. Lesiones leves como un esguince o una contusión también. Infecciones leves, ojo, aquí sí están las infecciones leves, a esta eran infecciones graves. Infecciones leves como la cistitis, la otitis y la faringitis, tienes hasta 2 horas para atenderlo. Un dolor leve moderado con signos sin signos de inestabilidad, digo, también. Una cefalea leve sin signo de alarma. Tienes que estudiar muy bien la cefalea para saber cuándo tiene signo de alarma y cuándo no tiene signo de alarma, ¿ok? Ahora, el ESI5. Esta es la mínima urgencia. Son pacientes que no tienen condiciones como tal de urgencia, que pueden esperar de 4 horas a mucho más tiempo para ser atendidos, que pueden ser hasta atendidos en consulta externa. Muy bien. Los ejemplos más claros son los síntomas leves de resfriado, el típico paciente con gripe. También el dolor leve o molestias sin signos de alarma, como el dolor de garganta sin fiebre. Una consulta de seguimiento o solicitud de receta si un paciente llega a urgencia diciendo, doctor, es que necesito que me actualicen mi receta, también puedes atenderlo en las próximas 4 horas, mandarlo con una cita prioritaria por consulta externa. Lesiones muy, muy menores como pequeños cortes o abrasiones superficiales que no necesitan suturas, también puedes atenderlo hasta en 4 horas, le haces limpieza y listo. Muy bien. Ahora, les traigo un pequeño caso clínico para evaluar lo aprendido, digo. Muy bien. Ya saben, el TREA es una clasificación para optimizar los recursos y atender primero a las personas que más lo necesiten, ¿ok? Entonces, un paciente masculino de 55 años de edad con antecedente de hipertensión y dislipidemia que ingresa a urgencias refiriendo dolor torácico precordial de 20 minutos de evolución. ¿En qué están sospechando? Creo que está muy fácil el diagnóstico. El dolor se describe como opresivo, de intensidad moderada a severa y se irradia hacia el brazo izquierdo. Muy, muy claro el diagnóstico, ¿no? El paciente también refiere disnea y sudoración profusa. Aquí tenemos una sospecha clínica muy, muy sugestiva de una patología que ustedes ya saben. Ahora, los signos vitales. Como pueden ver, el paciente está taquicárdico, un poco hipotenso, un poco taquipneico y un poco desaturado. Entonces, si bien está inestable hemodinámicamente, no está muy, muy inestable, tengo una sospecha de un infarto agudo al miocardio, ¿cierto? Son síntomas muy, muy sujetos de un síndrome coronario agudo, lo que implica un alto riesgo de deterioro. Ahora mismo no está como tal muriendo, pero si no lo atiendo en los próximos 10 minutos puede presentar un deterioro por completo de su clínica y fallecer. Entonces, ¿qué paciente, qué clasificación recibiría? Muy bien, recibiría la clasificación ESI2. Si lo has contestado correctamente, déjamelo en los calendarios. Entonces, en los comentarios. El tiempo óptimo de atención es dentro de los siguientes 10 minutos. Necesito realizar un electrocardiograma, unas enzimas cardíacas y atender a ese paciente de la forma más inmediatamente posible. Ahora, el segundo caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 25 años de edad que no tiene antecedentes médicos de importancia e ingresa a urgencias tras sufrir una caída leve en el hogar. El- la paciente presenta una laceración lineal de 3 centímetros de longitud en el antebrazo derecho, sin evidencia de sangrado abundante ni compromiso de estructuras vasculares. Es decir, una paciente que estaba así en su hogar y sufre una caída desde su propia altura, teniendo como consecuencia una laceración lineal de 3 centímetros. Entonces, ¿qué necesita esta paciente? Necesita una sutura, básicamente. Pero si pueden observar, entonces, los signos no presentan una inestabilidad hemodinámica, por lo que quiere decir que esta paciente, si bien necesita ser atendida, no tiene riesgo de
deteriorarse en las próximas horas. Entonces, ¿qué clasificación le darían a esta paciente? Correcto, sería una ESI 4. ¿Por qué? Porque es que la paciente presenta una lesión localizada de muy baja complejidad. No tiene signo de inestabilidad, no tiene compromiso sistémico, por lo que se requiere una atención diagnóstica, sí, y una atención terapéutica, pero simple. Entonces, lo óptimo es que podamos atender a esta paciente eh, en urgencias, pero no de una forma tan inmediata como otros pacientes, como el paciente del ejemplo anterior. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo. Aquí les dejo las guías de las que me he basado. De verdad, si pueden echarse una leída, sería increíble. Muchas gracias por su atención. Somos Zona Crítica.